Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer sobre este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: ¿Te gustaría conocer el primer concilio que se hace en Jerusalén? ¿Te gustaría conocer cuál fue el tema a tratar? Pero sobre todo, ¿qué es lo que causó que Pablo y Bernabé se separaran? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Hechos, capítulo 15. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarte esta mañana. Que Dios te bendiga, que te dé fortaleza. Y si estás pasando por un momento muy difícil, por favor, dedica más tiempo para orar. Dedica más tiempo para estar en contacto con el Señor. Y nuestro Padre Celestial te dará fortaleza. Encontrarás alivio y encontrarás la fuerza para salir adelante. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante. Se presenta una controversia y un concilio. El versículo número 1 dice que de Judea habían venido algunos hermanos. Esto se está refiriendo que estaban en Antioquía. Recuerda, ya comentamos que en Antioquía iba a ser el centro cristiano más grande. De ahí iban a salir muchos para predicar. Pero de Jerusalén habían venido algunos hermanos. Ojo. Seguramente estas personas eran fariseos, acuérdate, los fariseos que se habían convertido al cristianismo. Y entonces venían enseñando que las personas debían circuncidarse conforme al rito de Moisés. Palabra clave, versículo 1, subráyalo: para ser salvos. Si no se circuncidaban, no eran salvos. Entonces, aunque la palabra justificación, la enseñanza sobre la salvación, todavía no se tenía tan clara o tan escrita, porque eso fue después con Pablo, ya ellos tenían la certeza de que la salvación venía por la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo y Bernabé, que eran los principales que habían salido ya al primer viaje misionero y habían predicado a los gentiles, ellos tuvieron una discusión y una contienda no pequeña. Mis amigos queridos, debemos entender que pues es parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, investigar más a fondo. Y van a llegar momentos en los que pues tenemos que llegar a un punto de saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que ellos estaban, dice, con esta contienda y esta discusión, tratando de saber qué realmente era lo que se tenía que hacer. Sin embargo, como no se pudo llegar a una resolución, entonces se dispuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén y con ellos para verse con los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora, ellos, vamos a decir que vienen de la zona norte hacia el sur, vienen por la costa, y algo bien interesante es que venían pasando algunas ciudades como Fenicia, Samaria, seguramente pasaron por Tiro y Sidón, y se registra, aquí hay un pequeño registro de que ya había comunidades cristianas y que estaban gentiles allí, que cuando escuchaban el testimonio de estos hombres se llenaban de grande gozo. La construcción de esta frase en griego nos da la idea como que conforme más se acercaban a Jerusalén, más gozo había, por un lado porque se encontraban a más grupos cristianos y por otro lado porque conocían los milagros y las cosas extraordinarias que estaban sucediendo en otros lugares. Así que fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y dice el versículo 4 que les contaron todo. Aquí, ojo con esto, se entiende que fue una primera reunión donde estaban como los líderes, como las personas más, pocas palabras, ancianos y los apóstoles, y como que con ellos se les explicó mejor la situación, lo que estaba pasando y también las cosas que ya Dios había hecho con los gentiles. Ahora, unos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron. Ojo lo que te estamos diciendo, lo que te estoy diciendo, de los fariseos se habían convertido. Y ellos habían aceptado a Jesús como el Salvador, habían aceptado a Jesús como el Hijo de Dios,
Pero ellos todavía no tenían claro y decían, bueno, si ustedes aceptan a Jesús como Salvador, tienen que practicar todo lo que nosotros practicamos. Dice el versículo número 5, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Muy bien, entonces como aquí se hace una reunión, ahora sí, más grande, más abierta, y se hacen las discusiones, pero después de tanto hablar, versículo 7, Pedro se levanta y les da el testimonio de lo que leíamos hace unos días atrás sobre la conversión de Cornelio, aquel centurión. Y dice, ojo, algunos consideran que ya había pasado por lo menos unos 10 años y le dice, acuérdense que esto ya lo vimos. Palabra clave aquí, mis amigos, vimos cómo los gentiles recibieron el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Pedro lo que les está diciendo es, los gentiles recibieron el Espíritu Santo y los gentiles por la fe purificaron sus corazones. Pedro lo que les está diciendo aquí es, amigos, no se les ha pedido a los gentiles que guarden normas, que guarden toda la carga de leyes ceremoniales que nosotros estamos guardando, porque ya el Señor por la fe ha purificado sus corazones. Y esto es importante porque ellos pensaban que por guardar la ley, ellos purificaban su corazón. Pero aquí Pedro les dice, no. Se purifica por la fe y como Dios ha purificado sus corazones, ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Versículo 10 dice, ¿por qué tentáis a Dios? Y mis amigos, esta es una palabra fuerte porque les dice, no sean duros de corazón. Ya los gentiles han dado evidencia de que Dios los ha aceptado. No pongamos más cargas que ni nosotros pudimos llevar. Esto es muy importante, mis amigos, porque como vimos en el tiempo, en los evangelios, hace días atrás, Jesús luchó mucho porque ellos habían puesto cargas sobre cargas sobre cargas, un sinfín de leyes ya sin sentido que Él reconoce, ni nosotros lo habíamos llevado. Por eso Jesús trató de llevarlos nuevamente al origen, a lo que verdaderamente era esencial. Por eso dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Muy bien, Él habló, la gente se quedó callada, es decir, su comentario fue importante, pero no definitivo. Con esto, mis amigos, recalcar que Pedro no era el que tenía la autoridad allí. Todavía se levantó Pablo y Bernabé y les siguieron contando cuán grandes cosas, maravillas y señales Dios había hecho a través de ellos a los gentiles. Y entonces la gente más se convencía de que verdaderamente Dios estaba recibiendo a los gentiles. Por último, se levanta Jacobo. Recordemos que este Jacobo no es el discípulo. El primer discípulo llamado Jacobo fue el que murió como mártir. Este Jacobo es el medio hermano de Jesús y que se considera, y todos consideran que él fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces él explica del versículo número 13 al versículo 18 cómo lo que ha acontecido con los gentiles es el cumplimiento de las promesas. Y entonces versículo 16 al versículo 18 nos recuerda lo que, por cierto, usted y yo ya lo leímos en Amós capítulo número 9, cómo el Señor dijo que levantaría de entre las ruinas nuevamente el tabernáculo para el resto de los hombres que busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Lo que aquí está diciendo Jacobo ya estaba profetizado que un día los gentiles vendrían aquí. Y entonces él da, no lo definitivo, pero sí da una conclusión. Dice, por lo tanto, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Esa palabra inquietar tiene que ver con no molesten, déjenlos en paz. Y solamente que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Fíjese que
estas restricciones que les ponen tenían que ver con la cultura griega, romana en la que ellos vivían, que, por ejemplo, la contaminación de los ídolos, pues tenía que ver con no acercarse más con los ídolos que de manera general eran aceptados. Este tema de la fornicación no solamente tenía que ver con relaciones sexuales ilícitas, sino porque también al ir a los templos y buscar esos ídolos, también participaban en fornicación como parte de la adoración. Ahogado y de sangre, pues tiene que ver con la alimentación. Muy bien, ellos dicen, bueno, vamos a solamente pedirle esto a los nuevos cristianos que son gentiles, y mandan una carta donde los que la van a llevar, miren este dato, esto es muy importante porque la lleva Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y Silas, para que no quedara la idea de que Bernabé y Pablo hicieron lo que ellos quisieron. No, mandaron 2 delegados de Jerusalén, llegaron a Antioquía y los hermanos recibieron la carta. Y ellos entonces entendieron lo que ese concilio, fíjate, lo que ese concilio decidió. Como un problema de una pequeña iglesia local, fueron a buscar el consejo de la iglesia más grande, y nadie de ellos tuvo la autoridad final, sino juntos con la guía del Espíritu Santo buscan la solución. Del versículo 36 al versículo 41 dice que Pablo y Bernabé dijeron, vámonos nuevamente a visitar a las iglesias, a donde ya hay cristianos, donde ya predicamos. Pero cuando justo iban a salir, hubo una gran diferencia. Bernabé querían que llevaran a Juan. Acuérdate que hablamos que Juan se regresó. Y entonces hubo tal discusión que dijeron, ¿sabes qué? Bernabé dijo, pues me voy con Marcos, y se fue a Chipre, y Pablo tomó a Silas, que es de los que vinieron de Jerusalén, y ellos salieron por otro lado. ¿Pudo haber diferencias? Sí, pero se resuelven en el nombre de Cristo Jesús, y es para el crecimiento de la obra, porque aquí se busca con humildad que Dios nos ayude a resolver las diferencias. En la iglesia va a haber diferencias, claro que las va a haber. Conflictos como el de Pablo y Bernabé, conflictos como el que acabamos de analizar, los va a haber siempre. Pero si con humildad y con la guía del Espíritu Santo lo hacemos, siempre habrá una voz de Dios para guiarnos. Querido Padre Celestial, que en las diferencias que tengamos podamos buscarte con toda humildad. Que en las diferencias que tengamos podamos buscarte con toda sencillez de corazón. Y que podamos comprender que tú tienes una respuesta, que tú nos puedes guiar. Padre, por favor, toca nuestra vida y nuestro corazón. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Queridos amigos, sigamos abriendo nuestro corazón al Señor. Si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un problema muy amargo en tu vida, abre la Biblia y vas a encontrar en ella a Cristo Jesús.